minutos cada quien y terminamos. Dios me lo bendiga a todos los que están en sintonía en este día domingo. Estamos en este día domingo disfrutando de un precioso día. Estamos aquí en la plataforma, nuestro hermano Jorge Caraval de Bahía Blanca. Carvajal de Bahía Blanca. Y está nuestro hermano Germán Poliero de Comunicando Esperanza desde Bahía Blanca. Pura Argentina. Amén. Contra un mexicano. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale, amigo. ¿Cómo estás, Germán? Tu micrófono, Germán, hay que abrirlo. No sale, Germán. No sé. Ahí está. Ahí está. A ver, adelante, Germán. Está muy bajito. ¿Le puedes subir? Se escucha muy bajo. No se escucha. Su audio, Germán, se escucha muy bajo. Entonces, Jesús. Gloria a Dios. Eso es prueba de que estamos en vivo. Sí, señor. Estamos en vivo. Sí. Vamos a ver. El micrófono, Germán, no se escucha. Lo tenés apagado. Gloria a Dios, santo. Mientras vamos compartiendo. Sí, señor. El video en lo que vamos iniciando. No se escucha, Gloria. Germán, no se escucha. Germán tiene el micrófono apagado todavía. No se escucha, Germán. Bendito sea Jesús. No se escucha. Ahí salió. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Son cosas que pasan, estamos en vivo. Amén, estamos en vivo. Eso es prueba de que estamos en vivo. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cuántas cosas suceden? Vamos a compartir en la Iglesia Profética el video. Y luego lo compartimos también. Lo tenés apagado el micrófono, Germán. Gloria a Dios. Son cosas que pasan, estamos en vivo. Amén, estamos en vivo. Eso es prueba de que estamos en vivo. Gloria a Dios. Amén. Bueno, se desconectó brevemente Germán. Yo creo que va a arreglar su teléfono. Ahorita lo tenemos nuevamente en pantalla. Exactamente. Bueno, pues saludamos a todos nuestros hermanos que nos están siguiendo a través de la página de Iglesia Profética Juntando el Remanente. Sí, señor. Estamos en vivo. En vivo. Estoy directamente de Ciudad Juárez, Chihuahua, como ya había presentado a nuestros hermanos. Adelante, Germán. Su micrófono. No llega el audio. Si quiere, Germán, si usted no se escucha, desconéctese, apague su teléfono, reinícielo y lo vuelve otra vez a encender. Y aquí vuelve a entrar el enlace. Porque no se está escuchando. Bendito sea Dios. Sí, amén. Bueno, pues vamos a empezar. Me presento, yo me llamo Valentín Olán. Vivo en México, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y bueno, estamos transmitiendo en esta tarde a través de la página de Iglesia Profética Juntando el Remanente, con nuestro hermano Juan Barbosa y nuestro hermano Jorge de Bahía Blanca. Si se puede presentar, hermano, adelante, para que se presente también usted. Amén. Muy buenas tardes, queridos grupos de esta hermosa plataforma. Yo soy Jorge Carvajal, desde la ciudad de Bahía Blanca, República Argentina. Estamos aquí trabajando junto con los hermanos y trayendo en esta tarde una palabra de bendición, una palabra de poder y de unción. Y yo pertenezco a la iglesia del Dios Viviente. Nuestro pastor, el pastor Rubén Esteves,
Y Él nos permite que podamos juntos poder trabajar en esta hermosa plataforma. Desde ya agradecemos que nos permiten poder difundir un poco más y poder predicar el Evangelio. Amén, gloria a Dios. Sí, amén, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bien, Señor. hermano, vamos a estar hablando en esta tarde de un tema que está en el libro de Colosenses, capítulo 3, del versículo número 5 al versículo número 17, ¿sí? Exactamente, sí, señor. El encabezado en las Biblias dice por sí solo la vida antigua y la nueva. Así que, perfecto, para que los que están del otro lado viéndonos, para los que están sintonizando este video o posteriormente lo puedan ver, lo pueden comprobar en cualquier Biblia que usted tenga a la mano, puede buscar esa cita bíblica. Vamos a poner aquí la cita, Colosenses 3 del versículo 5 al 17. Ahí vamos a poner la cita. Exactamente. Ahí está la cita. A ver si me escuchan ahora. Amén. Ahora sí. Dios. Hola, Germán, muy buenas tardes. Gloria a Dios, buenas tardes. Perdón, esto es medio complicado, pero bueno, acá estamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo andás, campeón? Bien, bien. Para mí es una alegría poder estar con dos grandes personas y la verdad que muy feliz. Y bueno, damos gracias a Dios por esta hermosa tarde, ¿no? Que Dios nos permite estar en esta hermosa plataforma. Para nosotros, exacto, para mí es un placer siempre y una bendición poder compartir con todos ustedes. Me presento, mi nombre es Germán Poliero, pertenezco al Ministerio Pasión por su Presencia de los pastores Cristina y Rubén Di Marco. Y bueno, hoy vamos a estar acá compartiendo una palabra tremenda hoy, tremenda la palabra que se viene. Amén. Amén, amén. Sí, gloria a Dios. Es algo especial. Ahí corregí el nombre de Colosenses, lo había escrito mal, pero ahí está ya escrito correctamente. Bien, bien. Bien, tenemos esta palabra, hermanos. ¿Cómo nace el predicar esta palabra? Bueno, dice, yo estaba orando el día primero de enero de este año, recién empezaba el año. Yo estaba orando, al finalizar de orar, yo le decía al Señor, Padre, dejamos atrás un año complicado, un año difícil, un año que quizás muchos teníamos expectativas altas, otros, cualquier tipo de expectativa que hayamos tenido. Teníamos expectativas, teníamos objetivos, y bueno, nunca nos esperamos que un virus o algo tan pequeño que se puede ver al lente de un microscopio pudiera causar un estrago tan tremendo en toda la humanidad. Y yo le decía, Señor, venimos a un nuevo año, estamos entrando, ya estamos en un nuevo año, 2021, y yo creo que así como iniciamos el 2020, lo iniciamos con muchas expectativas, lo iniciamos con esa alta expectativa de que todo podría ser diferente, de que todo puede ser mejor. Y yo le decía, Señor, yo quisiera que tú me hablaras, me dieras una palabra, y el Señor me habla precisamente en Colosenses capítulo 3 del 5 al 17. Y cuando yo empezaba a leer esto, pues hablaba de la vida antigua y la vida nueva, la vida que teníamos sin Cristo y la vida que tenemos ahora en Cristo. Y yo empezaba a leer todo el texto y así simple vista, cuando la empezaba a leer, el Señor me decía que muchas veces nos podemos afanar por todas las cosas que podemos ver a nuestro alrededor, nos podemos preocupar por todo lo que está alrededor. Pero Él me hacía sentir que no debemos de perder el objetivo y la razón principal por la cual Él murió por nosotros, porque Él desea que nuestra alma sea rescatada al 100% del pecado y de la maldad para vivir una nueva vida en Él, para un día poder estar delante de su presencia. Porque el Señor me muestra o me han permitido entender que este mundo va avanzando hacia un caos cada vez más peor. No va a mejorar. No va a haber una mejoría. Los políticos van a seguir prometiendo todas las mejoras para este mundo, pero al final van a terminar siendo peores que el que estaba anterior. Y este mundo va encaminado
a que sea todavía más difícil la vida para cualquier tipo de persona, sea creyente o no sea creyente. Pero el Señor, hay una promesa en su palabra y es lo que queremos desarrollar en estas líneas de esta palabra, de decirle a la gente que tenemos que dejar nuestra vida pasada y concentrarnos en la vida que Él nos ofrece por delante, una vida sin ira, sin contienda, sin enojo. Y mire que eso es difícil, vivir una vida sin ira. Mire que es difícil vivir sin enojarnos. Mire que es difícil vivir sin contiendas. Mire que es difícil vivir sin hablar mal del compañero de al lado, vivir sin envidias. Yo creo que aunque son pecados o lo que lo catalogamos como algo sencillo, muchas veces es lo más difícil de poder erradicar de nuestra vida. En el libro de Isaías, me parece que dice, habla el Señor y dice que cazando las zorras pequeñas, que cómo son esas las que traen más destrozo a la vida, o en este caso a los campos. Entonces, así pasa con este tipo de situaciones que a veces dice, pues me enojé, bueno, no pasa nada, pero a veces eso va generando más y más situaciones difíciles en nuestra vida que a la larga se pueden convertir en raíces de amargura y que nos pueden convertir en un carácter intolerable para muchas cosas. Entonces, el Señor nos invita a que ahorita que desarrollemos este tema, vamos a encontrar que el Señor nos ofrece un camino más excelente, como dice la misma palabra. Adelante, hermano Carabajal. Hay una parte que es importante en todo esto, lo que usted está hablando, que es correcto, de que vamos a un caos mundial en su totalidad, porque vamos a un mundo de que no tiene retorno hacia atrás, porque no podemos volver hacia atrás. Lo que fue hace 5 minutos ya es pasado, no podemos volver hacia atrás, pero nosotros nos tenemos que extender hacia adelante a buscar lo que Dios a nosotros nos ha enviado. La palabra de Dios nos está diciendo a nosotros aquí en Colosenses que tenemos que hacer morir todo lo terrenal, dice, que está en nosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, y que eso es idolatría por la cual las cosas de Dios, la ira de Dios, viene sobre los hijos de desobediencia. Y eso es correcto. Pero no nos olvidemos, amigos pastores, de que eso está en nosotros porque vivimos en un cuerpo pecaminoso. Eso está en nosotros, mora en nosotros y vive en nosotros. Entonces muchas veces todas esas cosas el Señor a nosotros nos dice, dejad vosotros. ¿Por qué el Señor dice a nosotros que lo tenemos que despojar? Dice. ¿Por qué el Señor nos dice a nosotros? Y muchas veces nosotros se lo hemos pedido al Señor, quita todo este carácter que tengo, este mal carácter, mi forma de ser, quita, le hemos dicho miles de veces al Señor, porque uno más de otra vez no hemos comportado nosotros incorrectamente y no hemos arrepentido y le decimos al Señor que nos quite nuestra mala manera de vivir. Pero el Señor dice, yo no te lo puedo quitar, porque eso está en vos, eso pertenece a vos, eso está en nosotros. Por eso Él dice que cosas como ira, enojo, blasfemia, palabra deshonesta, y que no mintamos los asuntos, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahí comienza la historia. Así es. La historia comienza donde yo dejé mi vieja vida. Usted recién hablaba de que comenzamos un 2021, algo nuevo. Venimos de un 2020 donde los problemas, las dificultades, donde muchas personas perdieron seres queridos y que la naturaleza se detuvo, el mundo se detuvo. Sí. La gente se detuvo, pero la naturaleza de Dios no se detuvo. La naturaleza siguió su camino y comenzamos un 2021, muchas veces lo comenzamos entristecido, amargado, lo comenzamos destruido, muchas veces muchas familias lo comenzó destruido por la situación. Y la pregunta es, si el Señor me dice que yo me tengo que despojar del viejo hombre con sus hechos, me tengo que despojar de este 2020 y comenzar un nuevo año, no solamente aprovechando las promesas del Señor, sino apropiándome de las promesas del Señor. Cierto. Y cuando uno se despoja del viejo hombre, no lo podemos hacer nosotros solos. Lo tenemos que hacer con la llenura del Espíritu Santo. Porque fíjate lo que dice en el versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 12, versículo 2. Aquí lo tengo yo armado. Amén, amén.
Fíjate lo que dice acá en Romanos capítulo 12, versículo 2, me está diciendo, no os conforméis, ahí está la palabra, no os conforméis a este siglo. Así es. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es. ¿Entendemos cómo es el tema? Yo quiero cambiar mi forma de ser. Lo necesito cambiar porque afecto a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Tengo un carácter, hablando mal y pronto, un carácter que insoportable, ¿no es cierto? Y afecta, no tengo un trato con nadie. Eso me lleva a no relacionarme con gente. Mi carácter, mi forma de ser, me lleva a no relacionarme con gente. Entonces Dios me está diciendo que no me tengo que conformar a este siglo, sino tengo que transformaros por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo yo renuevo mi entendimiento cada día? La palabra de Dios dice, renovaos el espíritu de vuestra mente, a través de la lectura, a través de tener un encuentro personal con Cristo, a través de ser una persona llena del Espíritu Santo, y eso me va a llevar a mí a ser una persona correcta. Pero lo necesito, solo no lo voy a poder hacer. Lo tengo que hacer con la presencia del Espíritu Santo. Germán, ¿qué opinás vos, amigo? Adelante, Germán. Yo creo que es muy importante entender esto, que cuando tenemos la presencia de Dios, nuestra vida cambia. Cuando tenemos la presencia de Dios, nuestra vida no es la misma. Por eso Dios pide que nosotros nos despojemos de la vieja vida, que empecemos a activar las promesas que Dios nos tiene para este año. Yo me he declarado un año de cielos abiertos, un año donde el Señor tiene que bendecirme de una manera poderosa, tiene que bendecir a mis hijos de una manera tremenda. Pero ¿cómo logro eso? Yo logro eso cuando yo empiezo una nueva vida. Dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron, he aquí yo hago todo nuevo. Y el Señor quiere hacer cosas nuevas, el Señor quiere hacer cosas poderosas, el Señor quiere bendecirnos de una manera especial, pero el Señor pide que nosotros nos despojemos de esta vieja vida, ¿no? ¿Y qué es despojarse de la vieja vida? Empezar a vivir una vida como Dios quiere, que empecemos a amar a nuestros enemigos, que empecemos a amar a aquellos que nos lastiman, que nos hacen daño y que muchas veces hablan mentira de nosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo muchas veces va a usar personas para robarte la paz. El enemigo va a usar personas para robarte la bendición. Y Dios quiere que nosotros empecemos un año en victoria, empecemos un año bendecido. Por eso a mí me llamaba la atención cuando yo leía hoy la palabra, ¿no? Mirá lo que dice en Colosenses capítulo 3, verso 12. Vestidos pues como escogidos de Dios Santo, amados, y entrañable misericordia y benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Muchas veces yo pierdo la paciencia, muchas veces uno cuando empieza verdaderamente quiere que Dios lo bendiga, quiere que Dios lo fortalezca, pero a veces se nos agota la paciencia. A veces no podemos soportar al compañero de trabajo, a veces el enemigo usa a nuestro compañero de trabajo para probarnos verdaderamente dónde estamos, porque no crea que todo lo que pasa a nuestro alrededor no vamos a ser probados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que marcar la diferencia, nosotros tenemos que acercarnos a Dios para que Él sea el que nos ayude y nos bendiga, ¿no? Dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Cuando yo no aprendo a perdonar, cuando yo no perdono a mi hermano, cuando yo no perdono a aquel que me hace daño, yo no puedo obtener la promesa, no puedo decir que soy una nueva criatura. ¿Por qué? Porque sigo siendo como las personas del mundo, que el que me la hace me las paga. No, yo tengo que perdonar. Yo tengo que perdonar porque Cristo derramó su perdón sobre mi vida. Cristo vino a morir a la cruz del Calvario, entregó su propia vida por amor de nosotros y nosotros tenemos que cambiar. Es un tiempo donde el Señor está pidiendo cambio para que yo obtenga las promesas de Dios, para que yo obtenga lo que Dios tiene para mi vida. Primeramente tengo que buscar a Dios, tengo que dejar que la presencia de Dios
me moldee a la manera que Dios quiere para mi vida. ¿Sabe? Es importante tener en cuenta que Dios quiere darnos cosas buenas, quiere darnos lo mejor para este 2021. Yo creo que el Señor es el más interesado para que nosotros nos vaya bien. Pero muchas veces nosotros somos los que frenamos lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque Dios no puede bendecir a alguien que es desobediente, alguien que no ora, alguien que no busca, alguien que no tiene hambre de la palabra. ¿Sabes? Si uno no aprende a vivir de la palabra, no aprende a orar cada día, ¿cómo puedo conocer yo a Cristo si no lo busco? ¿Cómo puedo conocer a Cristo, lo que Él quiere para mi vida, si yo no me acerco a Él? Yo tengo que acercarme a Él, porque Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Él está continuamente llamándonos con amor, con misericordia, y a veces permite circunstancias en nuestra vida, pero no porque Dios sea malo, sino para que nosotros nos arrepintamos y comencemos a vivir una vida nueva. Yo tengo que amar a aquel que habla mal de mí, y eso no es de ser un sonso, de ser una persona que se deja pisotear, no, porque Dios muchas veces prueba a ver cómo va a ser nuestro accionar hacia un problema así. Porque si yo no puedo perdonar a aquel que me lastima, ¿cómo puedo decir que tengo a Cristo? ¿Cómo puedo decir que tengo a Cristo si yo no puedo perdonar? Si yo no puedo acercarme a Él. Y muchas veces, por mi carácter, por mi vida, muchos se alejan de Dios porque dice, mira el cristiano cómo es. Mira cómo es el cristiano. Cierto. Mira cómo habla aquel. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si se comporta igual que yo? No marcamos la diferencia. Y el Señor quiere que empecemos a marcar la diferencia en este tiempo. El Señor porque quiere si hechos. yo quiero obtener lo nuevo, yo tengo que marcar la diferencia. Entonces no tengo que decir que soy cristiano, que soy evangélico, ni evangelista, no. Los hechos son los que van a marcar lo que yo soy en Cristo. Ciertamente. Perdón. Quiero remarcar algo cortito que lo que dijo Germán. Sí. Perdón, Germán. Es muy bueno lo que dijo. Hay una de las partes aquí importante cuando dice acá en el versículo 10, que nos tenemos que revestir del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Renovarnos cada día a nosotros nos lleva a un conocimiento pleno de Cristo. Por eso dice, renovado el espíritu de vuestra mente cuando yo conozco a Cristo. Germán decía correctamente, conozco a Cristo, conozco al Señor. Mis hechos hablan por sí solos, no necesito más. El Espíritu Santo a nosotros nos va a llevar a vivir, nos va a llevar a un estilo de vida excelente, increíble, porque me he renovado, he cambiado mi forma de pensar y mi forma de ser. Entonces, ahí es donde Dios comienza a trabajar con cada uno de nosotros. La renovación que necesitamos es la renovación bíblica en nuestras vidas, mi comunión con el Espíritu Santo y una nueva vida. Para tener una nueva vida, tengo que tener un nuevo comienzo. Para tener un nuevo comienzo, tengo que buscar que la presencia de Dios trabaje un encuentro personal con Cristo. Un encuentro personal con Cristo me lleva a una renovación plena de mi vida, mis facultades y mi forma de pensar. Una nueva relación con Cristo, porque yo puedo haber conocido al Señor hace 25 años atrás y me quedé con eso. Cuando yo todos los días tengo que morir a mi vieja vida y comenzar una nueva, todos los días. Por eso la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de los cielos y las demás cosas os vendrán por añadidura. Pero también dice que de mañana yo me tengo que presentar al Señor. ¿Por qué el Señor siempre habla de mañana? Porque en la mañana comienza el día. Dice que la aurora va de aumento en aumento hasta que el día se hace pleno. En la mañana, donde yo comienzo mi día, ahí comienzo a tener un encuentro personal con Cristo. Amén. Y mi forma de pensar va renovándose cada día. Sí, amén. Así es. Yo quería aparte agregar, fíjese, el libro de Colosenses, capítulo 3 que estamos leyendo, empieza en el versículo 1 de la siguiente manera. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Qué quiere decir esto?
cuando llegamos al versículo 5 de Colosenses, que dice haced morir, habla precisamente de exterminar el pecado de nuestra vida, de no dejarle ni tantita chance a que el pecado vuelva a formar parte de nuestro estilo de vida. Con esto no quiero decir que, con eso no quiero decir que cuando recibimos a Cristo ya no pecamos. No. No. O sea, mientras estemos en este cuerpo de muerte, como dice Romanos, capítulo 7, vamos a seguir batallando, Sí. pero hay una diferencia entre el que practica el pecado, hay mucha diferencia, o entre aquel que ahora busca al Señor, pero que todavía batalla para poder irse perfeccionando en Cristo Jesús. Y como usted lo ha mencionado en el versículo 10, tenemos que revestirnos. Y cuando tú hablas de revestirte es de volverte a poner, de volverte a poner. No que lo des por hecho, no que lo des ya porque ya está logrado, como decía Pablo. No es que ya lo haya logrado, sino que me extiendo hacia lo que está hacia adelante. O sea, Pablo no era conformista. Pablo no decía, ya lo logré todo, ya tengo todo ganado. No. Él decía frases tan hermosas como dice, para mí el morir es ganancia. El morir es ganancia, exactamente. ¿Por qué? Porque el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque precisamente él había entendido la dimensión de esta vida y había comprendido que estar con Cristo es mucho mejor allá ya en su presencia, pero que aún estaba aquí en esta tierra y tenía que estar sometido aún a dificultades, a situaciones difíciles, como día a día nos enfrentamos. Entonces, el versículo 5 dice, haced morir. ¿Por qué? Porque es algo que día a día, hermanos, tenemos que estar batallando con eso. Tenemos que hacer morir todas estas cosas. Y curiosamente, los pecados que se enlistan en ese versículo 5 tienen que ver con el deseo sexual, tienen que ver con los deseos de los ojos. Habla de fornicación, habla de impurezas, habla de pasiones desordenadas, habla de malos deseos y habla de la avaricia, que al final dice que es idolatría. Y todas esas cosas, ¿por dónde están? Por los ojos. Por aquí van entrando esos deseos insanos, la fornicación. Si tú deseas una persona que no es tu esposa, ¿de dónde entra? Del deseo de los ojos. Entonces, haced morir. Y eso no quiere decir que vamos a andar con la cabeza agachada para no ver a ningún lado, o como los caballos que le ponen algo aquí, va, cuando corren, para no ver hacia los lados. No, sino que debemos de tener que esa vista pecaminosa que está en nuestro cuerpo se convierta en una vista, de alguna manera poderlo entender como natural, como si ves, por ejemplo, un paquete de galletas en la mesa, si lo ves y no pasa nada. Ves a lo mejor, no sé, el sillón de tu casa, ves cualquier cosa que ve tu vista, pero lo ves como algo natural, no va más allá de llegar a un deseo desordenado, como dice la Biblia. Entonces, a eso tenemos que llegar, pero tenemos que hacer morir. Esta es una premisa para poder revestirnos del nuevo hombre. Debemos de hacer morir. En el versículo 6 habla de que esas cosas por las cuales, dice el versículo 7, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que esas cosas que están enlistadas en el versículo 5 de hacer morir nosotros ahora en Cristo son la forma de ser del mundo. Hoy, hasta para anunciar una medicina, a veces tienen que sacar en un comercial a una mujer que está casi semidesnuda. O para cosas tan sencillas, tienen que sacar a una persona que se vea muy sensual. Y hablando de hombres y de mujeres. ¿Por qué? Eso es marketing. Porque esa es la forma de ser del mundo. Sabe que por aquí, por los ojos va a entrar. Y esa es la forma. Entonces, por eso dice el versículo 6, cosas por las cuales viene la ira de Dios. Es decir, el mundo conoce y sabe que a Dios no le agrada tener un estilo de vida de esa forma, y eso trae condenación a la vida del ser humano. Este mundo va caminando hacia esa condenación. Esto que está pasando, esta pandemia y esta situación son consecuencias precisamente de esa desobediencia. Pero el Señor nos dice a nosotros que hemos conocido a Cristo, y dice a aquellos que quieren recibir a Cristo que tenemos que hacer morir estas cosas. Tenemos que hacer morir estas cosas porque esto trae condenación. Ahora, a nosotros que hemos creído, dice el versículo 7, anduvimos en otro tiempo. El Señor la da por hecho que anduvimos.
y que ahora, como dice, debemos de dejar esas cosas, pero también nos aconseja el versículo 8, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, y habla de la ira, habla del enojo, habla de la malicia, de la blasfemia, de palabras deshonestas de vuestra boca, del mentirnos unos a otros, habla también, habiendo despojado del viejo hombre. O sea, el Señor quiere que en plenitud nos entreguemos a Él, que en plenitud nos despojemos del viejo hombre, porque todo esto trae condenación, todo esto trae consecuencias para la vida del ser humano. Pero, oh Dios, llegamos al versículo 10 y te dice que nos revistamos. Revestidos del nuevo hombre, dice, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Quiere decir que el nuevo hombre en Cristo, aquel que decide abrazar la fe de nuestro Señor Jesucristo, tiene una hambre de llegar a ser como Él. Por eso dice la palabra, escudriñar las Escrituras. Por eso dice también de Timoteo capítulo 3, dice que las Escrituras han sido inspiradas por Dios y son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Entonces, ahí está la clave, hermanos, ahí está la clave, pero tenemos que despojarnos de las cosas pasadas, tenemos que despojar y hacer morir a eso que sabe que a Dios no le agrada, y sabe que usted y yo sabemos qué cosas no le agradan al Señor. Eso es lo más interesante, que usted y yo sabemos cuando a Dios no le agrada algo de nuestra manera de ser, y en ese momento el Espíritu Santo está hablando a tu vida, está hablando a mi vida, y se está redarguyendo la palabra. ¿Para qué? Para que dejemos esa forma de ser. Estimado amigo, que tú me escuchas, que estás del otro lado, que estás viendo este mensaje o que lo vas a ver posteriormente, Dios te dice que ese tipo de vida que llevas a Él no le agrada, que ese tipo de vida en el cual estás llevando te va a llevar a una condenación eterna. No es que una palabra que estás en la iglesia, si no estás haciendo las cosas bien, hoy es la oportunidad que te dice el Señor, revístete del nuevo hombre. Adelante, Pastor Carvajal. Una de las cosas que usted dijo, como dijo Pablo, miserable de mí, de este cuerpo pecaminoso, dice, miserable de mí, de este cuerpo pecaminoso, dice, pero gracias doy a Dios que envió a su Hijo Jesucristo para que tenga redención de mi vida. Amén. Vivir en un cuerpo pecaminoso que vivimos normal, porque tenemos que vivir en un cuerpo que es enfermizo, un cuerpo pecaminoso. Vivimos en un cuerpo que es la naturaleza del ser humano, pero que gracias a Dios Dios envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Amén, amén. Cuando está hablando aquí, como volvimos a repetir, del revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Es como que volvemos de vuelta a decir, a tener un nuevo nacimiento todos los días, renovarnos cada día. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué decimos esto, que tenemos que renovarnos? Lo que usted dijo es correcto, vivir en un cuerpo pecaminoso nos destituye de la gloria de Dios, nos saca de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. En este año Dios se propuso bendecirnos. Y si no, fijémonos en lo que dice más adelante, que lo vamos a dejar porque después vamos al versículo 16, donde Dios habla. ¿Por qué Dios dice que en este año nos va a bendecir y nos va a llevar adelante? Pero primero yo tengo que hacer morir las cosas de la carne, por dos razones muy importantes. Primero como padre de hogar, todo lo que yo haga afecta a mi familia, afecta a mi esposa, afecta a mis hijos. Todo lo que yo haga, todo mi comportamiento, mi forma de ser, mi carácter, afecta a mi núcleo familiar. Cuando eso está afectando a mi núcleo familiar, Dios no puede obrar en mi familia, en mis hijos, porque en lo que yo estoy pensando como jefe de hogar, como cabeza de la familia, no está intercediendo en las oraciones al Señor. Por eso cuando está hablando de que tenemos que dejar ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, que eso muchas veces hoy en día, en el año 2020, eso ha pasado en muchos matrimonios. Aquí en Argentina fue uno de los años donde hubo más separación, todo, porque la gente no estaba acostumbrada a convivir las 24 horas del día.
Entonces todo eso pasó y hubo muchos separamientos. Fue un año donde muchas familias se separaron. Porque Amén. empezaron los gustos, empezaron los enojos, porque no se soportaban unos a otros. Sí, Pero seguro. Dios, gracias al Señor y al Espíritu Santo, que a nosotros nos llevó a entender de que nos tenemos que revestir cada día, en cada momento y en cada segundo con la presencia. Entonces el Señor nos cubre y nos lleva. Esto me lleva a la historia cuando Génesis, cuando el pueblo de Dios sale de Israel y que le dice que el espíritu de muerte iba a pasar por todo Egipto y que pintara los dinteles con la sangre del cordero y que donde viera la marca no iba a entrar allí. Esto es exactamente lo mismo. Somos recubiertos con la sangre de Cristo y tenemos un nuevo nacimiento. Lo importante de todo esto, que lo tengo que hacer por mí, lo tengo que hacer yo. Dios no lo puede hacer, porque ya Dios lo hizo todo. Morir al viejo hombre significa que todos los días yo tengo que dejar de hacer las cosas. Un ejemplo muy importante. Yo hace más de 35 años que dejé el cigarrillo. Nunca más fumé, gracias a Dios. Pero lo importante de todo esto, cuando uno quiere dejar un cigarrillo que hay, yo conozco gente que no puede dejar, dicen, no lo puedo dejar porque es más fuerte que yo. Ahí es donde comienza la lucha. El Señor no te va a quitar el cigarrillo, pero el Señor te va a ayudar a que vos lo quites. ¿En qué sentido? Fortaleciéndonos, instruyéndonos cada día, dándonos la fuerza para seguir adelante. Y el pecado es exactamente lo mismo, porque eso también es idolatría, es pecado para el Señor. Entonces eso nos lleva a que cada día nosotros nos tengamos que renovar y revestirnos. Nos revestimos con la sangre de Cristo y Dios nos lleva. Fíjate lo que dice en el versículo 11, ya te paso, Germán, un cachito. Dice que donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Cristo es la cabeza de todo, es la cabeza de nuestro hogar, de nuestra familia, de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es el todo. Por eso Él dice, revestíos del nuevo hombre, conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién creó? Dios creó todo. Dios, somos creación de Dios y que Jesucristo, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Significa de que en Cristo tenemos un antes y un después. Amén. Así es. Y el después en Cristo comienza la vida de bendición. No comienza antes, comienza después de Cristo. Sí, donde hay gozo, paz, alegría, mansedumbre, templanza, benignidad, bondad, fe. Todo eso lo vemos después de Cristo, no antes. Sí, por eso la historia siempre se dividió antes de Cristo y después de Cristo. Cierto. Y así tiene que ser nuestra vida. Adelante. Amén. Yo me gozaba con esta palabra, ¿no? Cuando habla sobre la paz. Y cuando yo tengo un nuevo nacimiento, tengo que tener paz. Jesús dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Cuando yo tengo a Cristo en mi corazón, cuando soy revertido en la nueva vida, Dios me da paz, a pesar de lo que esté pasando, a pesar de las dificultades, a pesar del sacudón que está teniendo el mundo entero. La paz de Cristo tiene que estar en mi corazón. La paz de Cristo yo tengo que demostrarle al mundo que tengo a Cristo. ¿Cómo? Teniendo paz. Cuando todo el mundo está desesperado por la economía, está desesperado por la pandemia, de que viene un rebrote, yo tengo que tener paz, porque Cristo es la paz. Cristo es el que me da la fuerza para seguir adelante. Dice Jesús, confíen en mí porque yo he vencido. Y nosotros tenemos que confiar en Dios y poder ser hijos de Dios verdadero, no decir que somos cristianos, como yo decía, no, repito, no decir que soy evangélico. La paz de Cristo tiene que reverdecer en mi corazón, tiene que estar en mi corazón. Por eso a mí me encanta mucho el versículo 15, cuando dice, la paz de Dios que gobierna vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo.
agradecidos. Sed agradecidos, aleluya. Yo tengo que ser agradecido porque tengo que ser agradecido porque tengo a Cristo en mi corazón. Cuando yo tengo a Cristo en mi corazón, la paz tiene que estar en mi vida. Yo tengo que hablarle a la gente y decirle de que hay un cambio para la humanidad, hay un cambio para el cristiano, hay un cambio para el ser humano. Pero no un cambio de decir viene un cambio. El cambio lo tengo que buscar yo. Tengo que llenarme de la presencia de Dios. Tengo que buscar su presencia. Tengo que llenarme de la palabra. Tengo que llenarme de las oraciones. ¿Para qué? Para que la paz rebalse en mi vida. Porque si yo me empiezo a volver loco y empiezo a decir, como dice el mundo, esto viene cada vez peor, y viene la queja, y vienen las murmuraciones, ¿dónde está mi cambio? ¿Dónde está mi cambio si yo no tengo esa tranquilidad, ¿no? Y esa paz que el Señor me da? Cuando Jesús lo llama a Pedro, le dice, ven Pedro a caminar sobre las aguas. Pedro caminaba tranquilo, Pedro tenía paz, Pedro sabía dónde iba, Pedro sabía que iba hacia el Maestro. Pero ¿qué pasó? Pedro miró para el costado. Y cuando yo miro para el costado, cuando yo miro el problema, cuando yo miro la enfermedad, cuando yo miro la circunstancia, la paz de Cristo se va de mí. ¿Por qué? Porque me empiezo a hundir en mi problema, me empiezo a hundir en lo que está pasando y pongo mis oídos en otra cosa que la paz de Cristo. Si Jesús dijo, confíen en mí que yo he vencido, yo tengo que confiar en Él, yo tengo que acercarme a Él, yo tengo que decirle, Señor, no importa lo que esté pasando, voy a tener paz, voy a tener tranquilidad, voy a estar confiado, porque yo tengo que tener esa seguridad como cristiano, como hijo de Dios. Si no, ¿de qué sirve todas las prédicas que están diciendo, no? ¿De qué sirve una nueva, que decir que soy cristiano, que tengo 15 años en el Evangelio, 15, 20, 30 años en el Evangelio, si no tengo no puedo marcar la diferencia? Si cuando viene un problema me empiezo a desesperar, en vez de ir a la fuente, en vez de ir a orar, en vez de decirle, Señor, sé que me vas a sacar de este problema, sé que me vas a sacar de esta dificultad, y esa paz te la da Cristo. Yo creo que en este tiempo tenemos que llenarnos de Dios para poder tener esa paz. Si no, esa paz no se encuentra, esa paz, yo quiero decir esto, esa paz no se encuentra en un psicólogo, esa paz no se encuentra en un psiquiatra, no se encuentra en una pastilla. La paz de Cristo se recibe cuando yo empiezo a creerle a Él. Cuando yo empiezo a creerle a Él, yo tengo que tener paz. Mire, yo quiero contar un pequeño testimonio, si me permiten. Amén, amén. Cuando mi hija tuvo un episodio en el 2019, un episodio que terminó en el hospital. Fue un episodio donde, un panorama donde a nadie le gusta tener a la hija en el hospital, pero lo primero que hizo Dios fue ponerme paz. Fue ponerme paz. Y el Señor me entregó el versículo donde dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando yo recibí ese versículo, yo me aferré a Dios. ¿Y sabe qué? Dios me dio la victoria. Mi hija salió del hospital sana y salva para la gloria de Dios. Quiero decir que cuando vos tenés a Cristo, no importa la circunstancia que estés pasando, no importa el problema o el diagnóstico que te digan o la enfermedad que estés atravesando, Cristo es aquel que te da la paz. Cristo es aquel que te da la fortaleza para decir, yo voy a salir vencedor porque soy más que vencedor en Cristo Jesús. Yo tengo que encontrar esa paz. Yo tengo que decirle, Señor, hoy no entiendo, como decía Job, yo no entiendo lo que está pasando, pero Job tenía paz. Job estaba confiado, Job estaba seguro de que Dios le iba a dar la victoria. Por eso, esa paz necesitamos para estos tiempos donde estamos siendo sacudidos, donde este virus a muchos le robó la paz, a muchos le robó el acercamiento a Dios, porque estábamos cómodos en la iglesia, íbamos a escuchar palabras, nos llenábamos, pero no teníamos verdaderamente un encuentro personal con Dios. Porque cuando vos tenés un encuentro personal con Dios, vivís el día a día buscando de la presencia de Dios. Y Él es el que te da la paz, Él es el que te da la fuerza para que vos digas, te vean tus vecinos y decís, ¿cómo puede ser que tengas tanta paz?
es porque tengo a Cristo en mi corazón. Cuando yo tengo a Cristo en mi corazón, Dios es el que me da esa paz y esa seguridad. Estate confiado, estate seguro, porque vas a ser bendecido. Eso es lo que el Señor nos pide en este tiempo, para que nosotros salgamos victoriosos de todo lo que estamos pasando. Tenemos que buscar la paz de Cristo. Eso es lo que me asegura a mí a tener una vida en victoria y bendecida. Gloria a Dios. Así es. Amén. Fíjate lo que dice Germán en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y es importante, pero en ese versículo bíblico donde vos dijiste, Germán, hay una palabra que a mí me impactó y que yo lo puse hoy en día cuando lo conversaba con otro grupo de hermanos, y dice que fuimos llamados en un solo cuerpo, fuimos escogidos por Dios. Es impresionante, fuimos llamados, no merecíamos nada nosotros. Nada. La paz de Dios nos llamó, fuimos llamados. A mí me impactó esto, como dice, le digo, ¿cómo fui llamado? Y lo puse a buscarme y se me cae un lagrimón cuando digo, Señor, gracias, porque desde el vientre de mi madre me escogiste, fui llamado para recibir esa paz. Y fíjate también lo que dice, es impresionante eso, lo que dice en Efesios capítulo, en lo que está hablando aquí sobre la paz de Jesucristo, en Efesios capítulo 4 dice, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Amén. Fuimos llamados de nuestra vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? Predicar el evangelio, dar a conocer las buenas nuevas del Señor. Así es. Y todo eso lo hacemos con la paz de Jesucristo, como dijo Germán, con la paz de Cristo en nuestros corazones. Amén. Así Ese es el tema. Y conocer la paz de Dios cada día, perdón que me tomo 5 segundos, conocer la paz de Dios cada día, en cada momento. Dice Dios, la palabra de Dios dice que nosotros vamos como la aurora, de aumento en aumento, ¿no es cierto? Pero en ese aumento vamos a tener problemas, dificultades, angustia, tristezas, vamos a pasar por dolores, vamos a pasar por cosas que más de una vez vamos a querer bajar los brazos. Vemos los cielos cerrados, no vemos la bendición, y eso nos trauma, nos llevan a ver cosas que nosotros nos vemos, que el enemigo nos pone en los pies, o que son cosas que Dios permite que pasemos para que crezcamos cada uno de nosotros. Lo importante de todo esto, cuando Dios dice que fuimos llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos, significa de que concertados los cuerpos unos con otros, los miembros, somos llamados. ¿Y cómo yo puedo conocer la paz de Cristo cuando mis hermanos, ustedes oran por mí, oran por mi familia, por mi hogar, mis hijos? Ahí es donde Dios deposita paz y tranquilidad en cada uno de nosotros. En la oración que mis hermanos ponen sobre nosotros. Entonces Dios comienza a trabajar a través de la paz que dijo Germán. Y eso es cierto. La paz que inunda todo, que sobrepasa todo conocimiento, nos lleva a esclarecer todas las cosas bendecidas por Dios. Así es. Y ahorita que los escuchaba, el Espíritu venía a mi mente y me decía que analizara una palabra que viene en el versículo 12. Habla de vestidos. Bien. Vestidos. Fíjese, el ser humano le gusta siempre vestir lo mejor, ¿verdad? No sé qué diseñadores habrá ahí en su país. Aquí hay diseñadores. Hay unos cuantos. Aquí hay muchos diseñadores de ropa y de todo eso. Y uno dice, yo quisiera ponerme la ropa X de tal diseñador. Pero ¿saben lo que la expectativa de aquel que se quiere poner la mejor ropa porque se quiere ver como el que la está modelando? La quiere ver como el diseñador que se la está poniendo. Es decir, por ejemplo, a lo mejor hay una artista que se llama Paris Hilton o es una figura pública y
y saca sus perfumes, Paris Hilton, y uno dice, si me voy a echar el perfume de ella, voy a lo mejor tener la suerte que tiene ella, voy a hacer, a lo mejor voy a aspirar a sentirme como ella. Y cuando la palabra aquí habla de vestidos, nos invita a eso el Señor. Nos invita a que si nos vestimos, va a ser una ropa celestial, va a ser de una cobertura que no viene del ser humano, que no viene de este mundo, sino va a ser una vestidura que viene de los cielos. Por eso dice vestidos. Y fíjense las características de esta ropa, las características de este vestido. Dice que ese vestido, dice vestidos pues como escogidos de Dios. Número 1, escogidos de Dios. Dice santos y amados. Esta vestidura llama santidad. Y dice santos y amados, de entrañable misericordia. Lleva otro ingrediente que se llama misericordia, ¿verdad? Viene también acompañada de benignidad, de algo que es ser más que buenos. Viene acompañada de humildad, viene acompañada de mansedumbre, viene acompañada de paciencia, aleluya. Y dice, esa vestidura lo engloba todo de la siguiente forma: soportando unos a otros. Fíjese, si usted no tiene paciencia, si usted no tiene mansedumbre. A veces cuánto cuesta la paciencia, ¿no? Exacto. Si no tenemos benignidad, si no tenemos humildad, si no tenemos misericordia, no vamos a soportar unos a los otros. Nunca, va a ser imposible. Por eso dice, vestíos pues. Es algo tremendo lo que el Señor nos pide. Por eso dice, la vida antigua era difícil, la vida antigua es pecado y es maldad, pero vestir la nueva vida, vestirnos de esa presencia de Dios, te lleva a hacer algo diferente. Yo, por ejemplo, digo, el Señor dice, amaos unos a los otros, ama a tu enemigo. Oye, ¿en qué cabeza cabe que yo ame a aquel que me hace un mal? En el pensamiento natural del hombre es inconcebible que diga, ¿cómo yo voy a amar a aquel que me hace mal? Pero en la mente de nuestro Señor, en la mente de nuestro Dios dice, no, yo sí digo que lo ames, aunque sea tu enemigo. Y a eso nos lleva el Señor. Por eso dice que tenemos que ser misericordiosos, que tenemos que tener benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. ¿Por qué? Porque en base a esas características que trae la vestidura, viene precisamente el poder soportarnos unos a los otros y perdonándonos unos a otros. Y dice, y si alguno tiene algo contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo nosotros. Fíjese, a veces decimos los cristianos, los que conocemos la palabra, perdona a tu hermano. No, yo no lo perdono hasta que no lo sienta. Y ahí es donde involucramos los sentimientos. Y déjame decirle, amado hermano, que el seguir a Cristo no debemos de involucrar los sentimientos en esto. ¿Por qué? Porque de sentir no sentimos no sentimos orar, no sentimos leer su palabra, no sentimos nada. Pero el Señor nos dice, escudriña la Escritura. Es una orden, escudriñala. El Señor dice, orad en todo tiempo. Vaya, a sus discípulos allá en el Getsemaní le dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, la carne enferma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sentimiento no se debe de involucrar. Aquí hay que obedecer la palabra y dejarla que ella fluya. Por eso dice, vestíos. Aquel que entiende la palabra va a tomar en este momento esa vestidura y se la va a poner y le va a decir, Señor, hazme manso, hazme humilde, hazme misericordioso, hazme bueno, ayúdame a soportar a los demás, ayúdame a perdonar, y perdonamos en el nombre de Jesús. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Fíjate lo que dice relacionado sobre esto. Me voy a 2 de Corintios capítulo 6, versículo 6. Vamos a leer del 4 al 6. Dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en muchas paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelo, en ayuno. Eso tiene que hacer un ministro de Dios. Amén. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo,
En amor sincero. O sea, en el Espíritu Santo yo me voy a vestir. Y eso también me lleva a mí a Gálatas. Eso también me lleva a mí a Gálatas capítulo 6, 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria a Dios. Fíjate cómo nos lleva a nosotros a vivir en Cristo, pero lo hacemos a través del Espíritu Santo. Nosotros solo no lo podemos hacer. Esa es la parte que tenemos que entender. Por eso Él dice, vestíos, nos está dando una orden a nosotros, que Amén. Es una orden que nos tenemos que vestir. Pero cuando vestimos, Él dice, como escogido de Dios. Dos partes importantes. Vestíos como, es una palabra que está puesta allí, ¿para qué? Para que entendamos y comprendamos que lo tenemos que hacer como escogido de Dios, no porque a nosotros se nos dé la gana, no porque el otro a mí me pidió que cambiara, no porque lo hago porque me siento más bonito, porque me gusta la mejor ropa, no, como escogido de Dios. Amén, gloria a Dios. Y hacer como escogido de Dios me lleva a mí, como volvemos a decir a Gálatas, mansedumbre en templanza, dice, los frutos del Espíritu son los que a mí me lleva a vivir como escogido de Dios. Yo no puedo vivir y hacer lo que yo quiera, porque no me va a salir, porque no lo voy a poder lograr por sí solo. Dios es el que se encarga de que yo lo pueda hacer. El Espíritu Santo es el que lo va a encargar de que yo sea una persona cambiada. Pero para eso, volvemos a decir lo que dijimos hoy al principio, tengo que morir cada día para yo vestirme del nuevo hombre. Morir cada día para vestirme del nuevo hombre. El carácter del nuevo hombre me va a llevar a mí a entender y comprender de que si vivo por el Espíritu, tengo que andar también por el Espíritu. Y que eso a mí no me va a hacer más vanaglorioso, sino me va a llevar a que las personas me puedan ver de acuerdo a lo que Dios quiere que vean las personas en mí. Si no, paso a ser un cristiano común normal, como dicen muchos. Paso a ser uno más del remanente. Y que voy a entender y comprender lo que Dios a mí me da, pero Dios me quiere perfeccionar hasta el día que Él venga a buscar a su pueblo. Amén. Si yo no me he visto del nuevo hombre, si yo no conozco la voz del Espíritu, si yo no conozco la voz de Dios, cuando Él venga a buscar a su pueblo, ¿cómo me voy a ir con Él? Cierto. ¿Me voy a ir como como vivo en el mundo, o me voy a ir con una nueva criatura? Porque yo tengo que conocer la voz del Espíritu, y el Espíritu me va a decir que lo que estoy haciendo es incorrecto. Por eso Él dice que el Espíritu que escudriña aún hasta lo profundo del corazón de Dios, me hace a mí revelar y escuchar lo que el Padre y el Hijo hablan. El Espíritu a mi espíritu se lo revela. Entonces yo voy a ser una persona nueva y me voy a vestir del amor de Dios, que es lo que dice en Gálatas. Y revestido de nuevo, dice, vestido como escogido de Dios, santo, amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. La pregunta que yo hago hoy en día sobre el tema de perdonar, que es correcto, yo tengo que perdonar a los hermanos. ¿Me nace perdonar o aprendo a perdonar? Porque nacer no me van a hacer perdonar, pero sí voy a aprender a perdonar, porque Dios me va a enseñar a perdonar, porque yo voy a aprender del Maestro, que Él entregó su vida allí en la cruz, y estando las dos personas uno al lado del otro, le dijo, de cierto que esta noche estarás en el reino de los cielos conmigo. Acuérdate de mí, le dijo el ladrón. Así es. ¿Sí o no? Entonces significa de que aprendemos a perdonar. ¿Pero cómo lo aprendemos? Cuando escuchamos al Maestro. Muy bien, amén. Gloria a Dios. Así es. Cuando el Espíritu nos llena a nosotros. Entonces ahí aprendemos. Por eso Él dice, soportándonos unos a otros.
soportándonos unos a otros y ahí después dice, y perdonándonos. Primero tengo que soportar. Cuesta un montón, Germán, soportar. Amén, amén. Y esto de perdonar es clave, el perdonar. Es uno de los mandamientos que Dios nos manda a perdonar, ¿no? Y uno dice, yo te perdono, pero no olvido. Eso no es perdón. Eso no es perdón. ¿no? Claro. Porque cuando nos hacen algo, decimos, sí, ya está, te perdoné, pero no voy a olvidar lo que me hiciste, vos me la vas a pagar. Y realmente eso no es lo que Dios quiere. Imagínense que el perdón es lo que te abre la puerta de la bendición que Dios quiere desatar sobre tu vida. Cuando yo no aprendo a perdonar, yo aprendí que duermo con la persona, vivo con la persona, hago todas las cosas con la persona. ¿Por qué? Porque no hay un perdón genuino, no hay un perdón verdadero. Pero Jesús dice, él estaba perdonando, como decía Jorge recién, estaba perdonando allí en la cruz. Y Jesús sabía que ninguno de los dos que estaban ahí eran merecedores de perdón porque estaban pagando algo que habían cometido. Sin embargo, Jesús dijo, de cierto hoy estarás conmigo en el paraíso. Él lo estaba perdonando. Cuando le trajeron la mujer adúltera a Jesús para apedrearla, y Jesús dijo algo, una clave muy importante. El que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Dice, y él le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? A veces la sociedad nos condena por nuestro pasado. A veces la sociedad nos condena por lo que hicimos. Porque yo era borracho, porque yo era drogadicto, porque yo era una persona perdida. Sin embargo, cuando venimos a los pies de Cristo, lo primero que hace Cristo, ¿qué es? Perdonar nuestros pecados. Él cambia nuestra vida y nos perdona y nos limpia con su sangre. Nosotros tenemos que aprender a perdonar. Nosotros tenemos que aprender dice que Él perdona nuestros pecados y los tira al fondo del mar. Y no se olvida, no se acuerda más de lo que hicimos. Cuando yo no aprendo a perdonar, mi amigo, nunca el Señor me va a bendecir si yo no cambio mi vida. Por eso esto es lo que el Señor pide, una nueva vida y dejar nuestra vida antigua y comenzar una nueva vida. Y comenzar una nueva vida es perdonar a aquel que te hirió, aquel que te lastimó. Tal vez por año te hicieron algo, por año te hicieron, y vos nunca pudiste perdonar a aquel que te lastimó. Tal vez tuviste un padre golpeador, tuviste un padre que no estuvo presente y nunca lo perdonaste. Tal vez pasaste mil y unas cosas, pero el Señor te manda, es un mandamiento el perdonar, no es algo que yo tengo que sentir. Yo no voy a sentir perdonar, pero yo tengo que obedecer lo que Dios dice. Dios te dice, perdona a tu hermano, amar a vuestro enemigo. ¿Y cómo puedo yo amar a mi enemigo si no tengo la presencia de Dios? ¿Cómo puedo yo amar a mi enemigo si Dios no se hace real en mi vida? Imposible, imposible. Pero si yo tengo a Cristo en mi corazón, si yo digo que Cristo renovó mi vida, cambió mi vida para siempre, lo primero que tengo que hacer, ¿qué dice la palabra de Dios? Si alguien tiene algo contra el hermano, antes de ir al altar, ve y reconcíliate. Reconcíliate. Porque de esa manera yo voy a poder, mi oración, llegar al trono de Dios, porque si no, no llega ni siquiera al techo. Quiero decir esto, amén. Si yo no me reconcilio con mi hermano, si yo tengo algo contra mi hermano, puedo orar 4 o 5 horas de rodillas, puedo llorar toda la cosilla, pero la oración no va a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque primero tengo que reconciliarme con mi hermano, amarlo como a mí mismo. Y cuesta, por supuesto que cuesta, pero ese es el proceso que Dios quiere para que nosotros verdaderamente digamos, sí, somos hijos de Dios. Bueno, primero perdona a tu hermano, porque ¿cómo puedo amar a Dios que no lo veo si no amo a mi hermano que lo estoy viendo todos los días, a mi vecino o a quien sea? Yo creo que este es un tiempo donde el Señor está pidiendo muchas cosas que cambiemos para que Él pueda desatar bendiciones sobre mi vida, pueda desatar bendiciones sobre mi ministerio, sobre lo que Dios tiene por delante, porque dice, yo tengo pensamiento de bien y no de mal para ustedes. Pero primero el Señor dice, arregla tu altar, arregla tu vida
y ven después que yo te voy a bendecir. Yo quiero decir Amén. que el Señor nos enseña, y quiero decir que esta palabra primeramente para mí, yo no quiero que nadie se ofenda, no quiero que nadie la tome mal, pero si yo no aprendo a perdonar al que me hizo mal, ¿cómo puedo yo decir que soy cristiano? ¿Cómo puedo decir que soy un representante de Cristo en la tierra, un ministro de Dios, si no puedo perdonar? Tal vez personas me hicieron mal hace 5 o 10 años y sigo con eso, que cuando lo veo me cruzo la vereda enfrente, no lo saludo, no le hablo, no me hablen del hermano porque lo agarro a los golpes. Mi hermano, necesitamos perdonar. Amén. Necesitamos perdonar. Dios se tiene que hacer real en nuestra vida. Si Dios no se hace real, mi hermano, vos podés tener 30, 40, 50 años en la iglesia, pero no has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo, porque lo primero que Dios te dice, ir y reconcíliate, y yo te voy a bendecir, porque tengo cosas especiales para tu vida. ¿No es así, hermanos? Amén. Sí, amén, amén. Y bueno, pues ya para darle fin a lo que es este tiempo, ya tenemos la hora aquí en la plataforma. Voy a terminar con este versículo y de ahí le damos lugar a nuestro hermano Jorge, se despide, y también a nuestro hermano Germán. El último versículo de este precioso porción de la palabra dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Y si leemos el primer versículo 5, habla de que debemos de dejar fornicación, impureza, pasiones desordenadas, etcétera, y que dejemos también la ira, la contienda. Si nosotros nos vestimos ahora, si nos vestimos, como dice ahí, de amor, nos vestimos de ese vestido de humildad, de sencillez, y reflexionando al final en este versículo, que todo lo que hagamos sea de hecho, de palabra, hacerlo en el nombre del Señor. Si nosotros tenemos ira y contienda y lo hacemos en el nombre del Señor, estamos mal, porque eso son cosas que a Dios no le agrada. Entonces al final la palabra da este cerrojo tremendo, haciéndonos entender que si nosotros vivimos según el nuevo hombre, según la nueva naturaleza en Cristo, como decía nuestro hermano Germán, si no perdonamos, no podemos decir que somos cristianos. Y lo mismo pasa al resumir esta palabra en el versículo 17. Todo lo que hagamos, de hecho, de palabra, debemos de hacerlo en el nombre del Señor. Y para hacer las cosas en el nombre del Señor no vamos a tener que hacer cosas malas. No vamos a tener que hacer cosas que a Dios no le convienen. No vamos a tener que hacer cosas que a Dios sabemos de antemano que no va a aprobar. Y entonces Dios no va a aprobar la murmuración, Dios no va a aprobar la ira, Dios no va a aprobar la contienda, Dios no va a aprobar el egoísmo, Dios no va a aprobar aquello que nos conduce a que nos separemos de Él. Así que, mis amados hermanos, este verso termina tremendamente diciéndote al final, para entender todo este tema y decir, bueno, todo lo que hagas en esta vida, sea de hecho de palabra, hazlo en el nombre del Señor. Y cuando uno dice en el nombre del Señor, vámonos a trabajar, te aseguro que tu jornada de trabajo vas a cuidar de que esa jornada de trabajo sea dedicada para el Señor. Que si tú te vas a la iglesia a decir, voy a alabar a Dios en el nombre de Jesús, vas a ir a alabar al Señor y no te vas a fijar del vestido que trae la hermana, de la forma en cómo viene pintada, etcétera, etcétera. Vas a ir a alabar y a glorificar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Así que, amén, hermano, al final tenemos nosotros que siempre conducirnos bajo este consejo que da la palabra, y todo lo que hagamos sea de hecho de palabra, hagámoslo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos unos minutos a nuestro hermano Juan Barbosa. Tiene 5 minutos. Sí, señor. Disculpen la demora, pero bueno, a ver, hace ratito terminé la reunión, ¿no? En el nombre de Jesús. Pero bueno, es muy interesante este tema, ¿no? Es muy interesante y bueno, lo vamos a dejar para el próximo domingo, igual vamos a estar nuevamente el próximo domingo. Pero tenemos que aprender a perdonar, aprender a perdonar. Yo lo he escuchado a ustedes ahí y hay muchas heridas que no son sanadas. Hay muchas heridas que siguen ahí sin cicatrizar.
hay muchos hermanos en la iglesia, hay muchos pastores, hay muchos ministros de Dios, hay muchas hermanas, hay mucha gente que fue violada, fue abusada, fue maltratada, mujeres por los maridos golpeados, muchísimos temas que hay que traer a la plataforma y decirle a la gente, ¿no? Y contarle que también a nosotros nos hirieron, a mí me hirieron mucho, me hirieron muchísimo, pero bueno, el Señor cicatrizó esa herida. El único que cicatriza esa herida es el Señor. Pero como les vuelvo a repetir, hay mucha gente que es abusada, hay mucha gente que es golpeada, mucha gente que es menospreciada, basureada, muchísima gente, y se sienten como que son lo último, ya que como que nadie ya los quiere, nadie los ama, que ellos ya no sirven más. Pero no, pero el Señor es el que transforma nuestra vida, el que cambia nuestras vidas, el que nos liberta de todas esas heridas, de todo lo que el mundo nos hizo, ¿no? Porque nosotros venimos de una vida golpeada, de una vida, hay gente que no, pero hay gente que sí. Póngale mi vida fue golpeada, la de Germán fue golpeada. Yo no sé la de Valentín, yo no sé la de Pastor Carabajal. Pero ¿qué pasa? La gente viene del mundo herida a la iglesia y en la iglesia la siguen hiriendo, la siguen golpeando, la siguen destruyendo. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos que amar aquel que nos aborrece, ¿no? Bendecir a aquel que nos maldice. Pero hoy vemos que hay heridas que no cicatrizan, ¿Qué opinan ustedes de esto? Que la palabra de Dios nos habla a nosotros que cuando llegamos a la iglesia llegamos de dos maneras. Yo llegué por conocimiento, porque conocí el Evangelio, me lo hablaron, le dije, si es bueno me quedo, y me quedé, me gustó y me quedé. Pero yo vengo de los 8 años que estoy en la calle, yo de los 8 años me tuve que ir de mi casa con mi mamá y papá, así que a los 8 años yo hice mi vida. Gracias a Dios, en el camino de mi trayectoria conocí buena gente, que comencé un buen empleo y comencé a trabajar. Pero hay una herida que siempre tuve y que el Señor sanó esa herida. De que yo nunca tuve padre, siempre estuve solo. Dios ocupó el lugar de padre. Yo nunca no conocía a mi papá. Entonces, una herida que yo siempre, y cosas que con el tiempo fueron marcando, que Germán sabe, Germán lo conoce, que más o menos yo después se lo voy a contar más adelante. Lo importante de todo esto es que Dios sana las heridas, porque en la iglesia nosotros vamos para ser sanados y ser restituidos a la sociedad. ¿Por qué digo esto? Amén. Porque cuando la palabra de Dios dice que es como un martillo que quebranta la piedra, y a la vez nos enseña la palabra de Dios, nos capacita y nos enseña, y el Espíritu Santo, que es el consolador. Por eso es bueno, siempre digo yo que es bueno que nuestro Señor Jesucristo se haya ido al cielo, porque envió al Espíritu Santo para que nosotros fuéramos bendecidos, restituidos y sanados por el poder del Espíritu. El Espíritu nos sana de toda dolencia. Lo que pasa es que esa herida queda como una cicatriz en mi alma, que el Señor la dejó para que yo cuando la vea, que le dé gracias a Dios, porque esa cicatriz está, y que muchas veces sangra, porque como se decía hoy, no puedo perdonar o no he aprendido a perdonar, y me duele, y la herida sangra. Pero el Espíritu Santo viene con su amor, con su delicadeza, y la vuelve a cerrar. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros mismos somos los encargados de abrir de vuelta esa herida. Pero el Espíritu Santo ya la cerró. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que aferrar. Que el Espíritu Santo ya cerró la herida. La cosa no. El Señor dice, cuando nosotros venimos al camino del Señor, yo no quiero estar errado, no quiero estar errado. Cuando nosotros venimos al camino del Señor, ¿no? Dice, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, dice, he aquí, son todas hechas nuevas. El Señor en mi vida hizo todo nuevo. La familia, ¿no? Formó una familia. Como yo siempre les conté a ustedes, yo fui borracho, fui drogadicto, golpeador, de todos los rubros tenía.
y el Señor transformó mi vida. Eso es el cambio que el Señor quiere en nuestras vidas. Si nosotros éramos borrachos, no tomemos más. Si nosotros éramos drogadictos, no nos drogamos más. Si nosotros mentíamos, no mentimos más. Si nosotros, muchísimas cosas que el Señor hizo en nuestras vidas y que fue enseñándonos, yo siempre digo, la iglesia es para los enfermos, no para los que están sanos. Para los enfermos, porque yo cuando llegué a la iglesia llegué enfermo. Una persona enferma, una persona sana en el hospital no puede estar porque está sano. Pero nosotros llegamos a la iglesia y el Señor sana nuestras vidas, sana nuestro corazón, sana todo lo que el mundo nos hizo, lo que, no sé, capaz que tu familia te dañó, capaz que tus hermanos, capaz que... A mí siempre, ¿no? Nosotros en el mundo fuimos heridos. Y bueno, por cosas de la vida, por circunstancias de la vida, que bueno, vivimos así, pero bueno, nosotros hasta que conocimos al Señor. A ver, Germán. Amén. Yo también tuve muchas heridas en mi corazón. Me han pasado muchas cosas. Jorge me conoce desde chico. Y la verdad que no ha sido fácil. No ha sido fácil, pero el Señor cambió todas las cosas. El Señor sanó heridas, sanó cosas que a mí me hacían mal, me hacían daño. Por eso le doy gracias a Dios, porque Él me eligió desde el vientre de mi madre y Él me dio una oportunidad para ser feliz. En el mundo no era feliz. Cuando me drogaba no era feliz. Cuando tomaba no era feliz. Pero cuando encontré a Cristo, cuando Cristo se presentó a mi vida, dice, Él hizo real mi vida, pude encontrar verdaderamente la felicidad, pude encontrar verdaderamente el gozo de decir, vale la pena jugarse por Dios, vale la pena acercarme a Dios, porque cuando yo me acerco a Dios, Él se acerca a mí. Cuando yo me acerco a Dios, Él tiene cosas grandes para mi vida y me da todo lo mejor. A veces muchos dicen, ¿dónde está Dios? Y Dios está ahí dispuesto a escucharnos. Nosotros somos los que le damos la espalda, nosotros somos los que verdaderamente no queremos oír la palabra, no queremos acercarnos, y el Señor quiere cambios. Entonces, para que yo tenga una vida feliz, para que las marcas que me ha dado la vida se cicatricen, primeramente tengo que ir a la fuente, tengo que ir a la presencia de Dios, y Él hace todo nuevo. Amén. Amén. Eso sí. El Señor en su palabra nos enseña cómo vivir, cómo caminar, cómo andar, ¿no? Si nosotros nos vamos a las Escrituras, el Señor nos enseña cómo tenemos que andar, cómo tenemos que caminar, cómo tenemos, ¿no?, que soportar todo lo que el enemigo nos tire, ¿no? Dice, resistir al diablo y el diablo irá de vosotros. ¿Por qué? Porque el día a día nosotros vivimos el día a día, convivimos con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestras esposas, y tenemos que saber llevar una familia adelante. Tenemos que dialogar, tenemos que hablar. Yo antes no dialogaba, yo revoleaba olla, revoleaba lo que sea. Hoy no, hoy ya puedo hablar con mi esposa, puedo dialogar, podemos entendernos, vamos a orar, vamos a decirle al Espíritu Santo que traiga esa paz, esa armonía. Eso es lo que hace el Señor, ese cambio es que hace el Señor. Pero hoy vemos parejas, Germán, así Pastor Jorge Carabajal, Valentín Olán, vemos matrimonios destruidos, matrimonios que se separan, que se divorcian, puñaladas, engaños, pero hoy en el Señor ya no se ve eso. En el Señor se ve el amor de Dios en cada uno de nosotros, que refleja, ¿no?, el amor de Dios en cada uno de nosotros, y nosotros somos testimonio de cómo Dios cambió nuestras vidas. Valentín. Aleluya. Valentín, Gloria. Está en pausa, Valentín, el micrófono. El micrófono, ahí está, discúlpeme. Sí, ahí está, ahora lo escucho. Sí, les decía que por eso yo precisamente hablaba en el versículo 17, de que todo lo que hagáis, sea de hecho, de palabra, hacedlo en el nombre del Señor, porque precisamente esa es la evidencia. Cuando uno llega a Cristo Jesús es como un parteaguas, ¿no? Como esas casas que son de dos aguas, ¿verdad? Hay un extremo a la izquierda y uno a la derecha. Entonces,
las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, y ahí parte de que el perdón se debe de dar de forma en tu vida, debes de perdonar las cosas que te pasaron. Yo en lo personal, pues no vengo de una vida tan agitada, mas sin embargo no digo que no hice pecado, claro que sí, porque dice la Biblia que desde el momento en que nacemos ya traemos pecado en nuestra vida. En pecado me concibió mi madre, decía el salmista David, y es una realidad. Y yo tengo que arrepentirme y entregarle al Señor las cosas que no le agradaban a Él, pero aunque quizás no hubo en borracheras ni en cosas que a lo mejor hoy suelen ser más abundantes, Dios a mí me ha mostrado que la vida que tenemos al lado de Cristo Jesús es mejor, que quizás no he experimentado el fumar un cigarrillo, pero ni por la mente me pasa a decir, lo voy a hacer algún día. Y más ahora que he aprendido a que esto que dice la palabra, que todo lo que hagamos de hecho o de palabra, hacerlo en el nombre del Señor. Yo siempre digo, Señor, voy a hacer esto, y si esto no te agrada, quítalo, desiste de mi vida. Estamos trabajando ahorita en el proyecto de la radio. Yo no lo pensaba, ni me lo imaginaba, y el Señor va poniendo todas las cosas. Y así, cuando dejé el trabajo anterior en Soriana, en una centro comercial que trabajaba aquí en México, dejé 20 años de trabajo, un historial allí de trabajo, pero decía, al final dije, esto no me trae provecho a mi vida espiritual. Tuve que dejarlo. Y el Señor me puso un trabajo diferente, me dio tiempo, me dio espacio, y ahora podemos servir de mejor forma al Señor. Entonces, aún así, por eso siempre hago hincapié en esto. Todo lo que hagamos, sea de hecho, de palabra, hagámoslo en el nombre del Señor. Y cuando tú dices en el nombre de Cristo, vamos a hacer esto, si no es de Dios, Él te va a hacer que desistas. Y por eso dice los versículos al principio, de que dejemos la fornicación, que dejemos los malos deseos, las pasiones desordenadas, porque en el nombre de Cristo no puedes hacer esas cosas. Seguramente no, claro que no lo vas a hacer, pero en el nombre de Cristo puedes practicar la mansedumbre, en el nombre de Cristo puedes practicar el perdón, en el nombre de Cristo puedes practicar la mansedumbre, en el nombre de Cristo puedes ser benigno, en el nombre de Cristo puedes ser humilde de corazón. Amén. En el versículo 16 habla de la palabra de Cristo, que mora en abundancia en nosotros. Abundancia, exacto. Enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Así es, correcto. En toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Amén. Perfecto. Fíjate lo que es lo importante cuando uno quiere cambiar la persona y quiere cambiar el hogar, la familia. ¿Cómo lo vamos a cambiar nosotros si no podemos? Por eso es una de las cosas que yo siempre digo, todo se aprende en la vida, sea chico, sea grande, todo se aprende en la vida cuando uno necesita aprender de las cosas de Dios. Cuando uno vive en un estado alcohólico, su situación mental está tomada por el alcohol. Cuando uno vive en la pobreza, su situación mental es en la pobreza. Cuando uno vive con una persona, con un matrimonio, una dama o una mujer que haya pasado por circunstancias, hablamos de golpes, violaciones, todas esas cosas, la mentalidad de esa persona está tan tomada por el enemigo que no lo deja ver más allá. Pero ¿qué pasa cuando la palabra de Dios, de Cristo, entra en nuestras vidas? En el Salmo 119 dice que la palabra de Dios es alumbrera mis caminos. La palabra de Dios es lo que a mí me hace libre. La palabra de Dios es lo que a mí me lleva a vivir una vida de libertad, una vida de gozo, de alegría. La palabra de Dios es lo que hace cambiar mi hogar, mi familia, mis hijos, mi forma de hablar, mi forma de ser. La palabra es lo que a mí me hace libre en todas las áreas. Por eso recién decíamos que viene mucha gente a la iglesia, porque en la iglesia escuchamos lo que Dios quiere, no lo que yo quiero en mi casa. En la iglesia yo escucho lo que el pastor, por eso dice que la palabra del pastor es como un martillo que golpea la piedra hasta que la rompe. Pero es la palabra de Dios que trabaja en nosotros, que es lo que nos hace libre. Por eso yo siempre le digo a la gente, estudiemos la Biblia, escudriñémosla, preparémonos, capacitémonos a través de la palabra. Estudiemos la Biblia.
Pidámosle sabiduría a Dios, porque eso es lo que cambia a la familia, al hogar, a la iglesia. Es la palabra de Dios. Claro. Por eso dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, Sí, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Claro. Es a través de la palabra. Sí, así es. Escuche lo que le voy a decir. Bueno, cada uno tendrá su punto de vista y su manera de pensar, ¿no? Bien. Yo no escucho lo que yo quiero escuchar si yo busco la palabra en mi casa. No es que yo voy a leer la Biblia y no voy a buscar donde me dice el Señor, no peques más. Deja de pecar, deja de adulterar. Yo sé que si yo quiero que Dios me hable, y si yo estoy lleno del Espíritu Santo de Dios, Dios me va a dar la palabra para mi vida, para lo que yo estoy haciendo, Como yo le decía el otro día al pastor Jorge Carabajal, que Dios nos habla a nosotros en su palabra. No es que nosotros abrimos la palabra y el Señor te dice, tenés que tener amor, mansedumbre. No, nosotros leemos la palabra y el Señor nos dice, deja de pecar, deja de hacer las cosas mal. Y si hiciste las cosas mal, el Espíritu Santo de Dios que vive dentro tuyo, mora dentro tuyo, te va a decir, esto estás haciendo mal. Esto estás haciendo mal. Esto tenés que dejar. Juan, tenés que dejar esto. Tenés que dejar esto. Porque también hablaba con el pastor Carabajal que mucha gente hoy quiere que le profeticen. Mucha gente van en busca de profetas. Pero la palabra también dice, ay, de aquellos que van en pos de profeta y no vienen en pos de mí. ¿Por qué? Porque la palabra te habla. La palabra de Dios te habla. La palabra de Dios. Y qué lindo cuando Dios nos confronta con nuestro pecado. Qué lindo cuando Dios nos confronta con eso lo que estamos haciendo mal. A mí siempre me gustó eso, que Dios, a mí, si yo estoy haciendo las cosas mal, que confronte con la palabra conmigo. Hasta que un día lo hizo. A través de un varón lo hizo. Nunca más, le dije al Señor, nunca más voy a volver a hacer esto, Señor. Nunca más me va a venir una persona a decir esta cosa. Y lo dejé, pero es algo que yo tenía que sacar, que yo tenía que dejar. Pero el Señor nos habla en todo momento nos habla el Señor. Cuando uno dispone a buscarse al Señor cada mañana, cuando uno dispone a buscar su palabra y su presencia cada mañana, por eso el Señor dice que Él es personal. Por eso cuando Dios habla, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, a los tres habla individual, son tres padres distintos. El Dios de Germán, el Dios de Carabajal, el Dios del hermano de México, el de usted, pastor, son Dios que es un mismo Dios, pero que trabaja unipersonal con cada uno de nosotros. Y Él nos va a hacer ver, el tema de todo esto es cómo estoy yo dispuesto a recibir lo que Dios me dice. ¿O usted piensa que en la iglesia no hemos tratado con gente que no quiere oír lo que escucha de Dios? A mí me han dicho, a mí me han llamado y me han dicho, hermano, yo quiero una profecía. Perfecto, digo yo. ¿Qué es lo que usted ve de mí? Me han preguntado miles de veces, ¿qué es lo que usted ve de mí? Nada, digo, yo veo un morocho de ojos verdes, o no sé, un negro, como le digo, porque teníamos amistad con la persona. Dice, no, de parte de Dios. No, de parte de Dios yo no veo nada, porque eso Dios te lo va a hacer revelar a vos. Porque la gente busca la profecía, busca lo más fácil, quiere cortar camino. Cuando tenemos en la mano la profecía más segura, que es la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo importante. La palabra de Dios es la profecía más segura. Germán lo sabe, porque Germán, ¿te acordás, Germán, cuando venía a la iglesia y nos buscaban? Para que le dijéramos lo que ellos querían. No lo podemos decir, porque no lo sabemos. Sí, es verdad. A mí más de una vez el Señor me ha despertado de noche y me ha hablado y me ha hecho, no sé, desastre, como también una vez el diablo casi me ahorca durmiendo, el diablo se me arrodilló, lo vi y me ahorcó y pegué el grito, Señor Jesucristo, líbrame, y me dejó. Pero esas experiencias nosotros las vamos a vivir cuando estamos llenos del Espíritu, porque el diablo, a la persona que más se le escapa es la persona que está llena del Espíritu.
Amén. No podemos vivir de fábulas, no podemos vivir de profecía, no podemos. Tenemos que vivir de la palabra. Amén, No sé, amén, Germán, amén, ¿qué opinás vos, Germán, de esto? Gloria a Dios, sí, hay que vivir de la palabra y el Señor hace todo nuevo. El Señor siempre tiene cosas nuevas para nosotros. Y yo creo que, como dice Jorge, siempre nos preguntaban en la iglesia, ¿qué venden? ¿Qué vende de mí? Y la verdad que nosotros no veíamos nada, yo no veía nada, porque no puedo inventar una palabra que Dios dice cuando no dice, porque no podemos hacer eso. Pero cuando el Señor nos revela la palabra, nos enseña a caminar como Él quiere, ¿no? No caminar torcido, sino caminar con esa dirección que Él nos enseña, ¿no? Cuando dice, Él enderezará su vereda y aquel que está caído no quedará postrado, porque Dios lo sostiene con su mano, como dice el Salmo, ¿no? Nosotros tenemos que caminar derecho, tenemos que buscar lo que Dios dice, para que nosotros podamos recibir lo que Dios tiene por delante en este año que comienza. Eso es lo que pienso. Bueno, Valentín, muy lindo esta charla, pero bueno, se va a hacer mucho ya el video, ¿no? 1h30 ya estamos. Sí, a ver, no, pues es que son temas, bueno, yo les decía, este tema, esta palabra, el día 1 de enero de este año, el Señor habló a mi corazón después de que terminé de orar y le dije, Señor, yo oré pidiéndote bendición para este año, dándote gracias por lo que pasó, pero yo quiero que tú me hables, y me hablaba precisamente de esto, de que debemos de consolidarnos como cristianos en la nueva vida. Debemos de vestirnos y revestirnos, como dice la palabra, vestirnos de paz, vestirnos de amor, revestidos del nuevo hombre, dice la palabra. ¿Y cómo está esto? Bueno, pues es algo diario, algo continuo, no darlo por hecho, como he repetido, no como Pablo que decía, no es que ya lo haya alcanzado todo, sino que me extiendo hacia adelante. ¿Por qué? Porque decía Pablo era un hombre visionario, Pablo era un hombre de Dios que entendía bien el sentir de Dios. Él es el único que ha dicho, imíteme a mí como yo imité a Cristo. ¿Por qué? Porque él entendía cómo era vivir a Cristo en este mundo, y también decía, y si muero, pues estoy con Cristo, es una ganancia. Pero mientras esté aquí, tengo que esforzarme y no dar por hecho que ya lo tengo todo, sino seguir hacia esa meta. Él siempre hablaba de estos temas. Pablo siempre se caracterizaba porque decía, vamos adelante, vamos a seguir adelante. Jesús mismo dijo, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto de entrar al reino de los cielos. Habla de que esto es constante, de que esto es diario, de que esto es todos los días. Es una relación que se va día a día con el Señor. No es que ya diga, ya oré hoy y ya no voy a orar toda la semana. No, es de orar hoy, de orar mañana, de orar a cada instante, orar en todo tiempo, dice la palabra. Entonces, gracias a Dios por todos ustedes que estuvieron aquí, y pues, no sé si quieran agregar un minuto más cada quien o ya cortamos transmisión. Nos estamos viendo el domingo que viene, ¿sí? El domingo que viene nos estamos viendo. Así que bueno, le comento que Germán ya está viniendo para acá, para casa el 21, ¿no? El 20-21. Así que estamos preparando la campaña, 4 días de campaña, amén, en el nombre de Jesús. Así que bueno, yo les pido sus oraciones a todos los que están del otro lado, ¿no? A cada pastor. Así que bueno, estamos preparando todo ya para que el Señor haga la obra, ¿no? No, y luego viene la conferencia también. La conferencia de Valentín allá en Argentina. Sí, también Valentín quiere hacer una conferencia Valentín acá en Argentina, ¿no? Y después quiere que lo lleve en auto a México. A México, sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amigos, me tomo un segundito solamente para dejarles la palabra en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor nos dio un espíritu de poder para enfrentar todo lo que 2021 viene. Amén. Pero lo que nos dice el Señor, que no decaigamos, sigamos adelante porque lo mejor de Dios está por venir. Amén. Gloria a Dios. El no puedo ya no existe. El no puedo no existe. No existe. Todo lo puedo en Cristo que Él nos fortalece, amigo. Amén. Amigo, un abrazo grande, que el Señor me los bendiga. Desde ya se agradece por permitirnos trabajar juntos en esta plataforma.
Amén. Dios amén, me bendiga. amén. Germán, despedite, Germán. Amén, bendiciones. Y prepárense porque vienen cuatro noches de poder. Prepárense, Vamos, Germán. ahí que vamos a estar impartiendo la gloria de Dios. Así que, Amén. Valentín, te esperamos pronto en Argentina. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver. Valentín, sí, señor. Algo Amén. vamos a hacer. Dios le Nos bendiga. vemos, amigos. Un abrazo para todos. Un abrazo a Bendiciones. todos. Chao. Dios me lo bendiga. Nos vemos. Bye, bye. Bendiciones.